Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como ven, estamos en otro estudio. Hoy día estamos vestidas de rojo para poder empezar este programa y acompañarlo este sábado. ¿Y estamos listas con la Barbarita? ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, me encanta estar en este estudio, lo encuentro que es como más radial. El otro Total. es como Agricultura TV 100%. Total. Este me gusta y la radio me gusta. A mí también me encanta la radio y bueno, y ustedes que nos escuchan todas las semanas, porque hay gente y les mandamos muchos cariños a todos los fieles auditores que nos escuchan todas las semanas, porque este es por lejos nuestro programa favorito. Sí, el que más nos gusta, donde venimos a hablar de libremente de todas las cosas que a nosotras nos fascinan. Y la verdad es que sí, sentir, porque nos pasa, que la gente de repente en la calle nos saluda y eso emociona. No, y lo mejor de las cosas es que nos dicen chiquilla. Sí, chiquilla. Chiquilla. Chiquilla, oye, son tan delgaditas. Son delgaditas, sí. No deberemos ver muy gordas en la tele, no sé, una cosa muy rara. Es que la tele engorda, ya envejece, se ponen personas mejor. Somos más jóvenes. Sí. Bueno, en sí. Pero ahora nos vamos a ir, hemos estado hablando de imperios, y creo que hoy es el turno de un imperio que probablemente ustedes en su casa sienten que conocen. Pero creo que siempre es importante volver y reposicionar y entender, porque claro, es parte de lo nuestro. De hecho, estamos aquí conversando del modo que estamos conversando gracias al legado de ese imperio. Hablamos el idioma del reino de Castilla y por lo tanto es Castilla la que se extiende y forma lo que se va a denominar el Imperio Español. Sí, pues sin lugar a dudas el gran legado del Imperio Español. Y que muchas veces no lo tenemos tan presente. Hay gente que incluso como que se enoja o te reta cuando dice, ay, no hablamos castellano, hablamos español. Y la verdad es que siendo rigurosos en los términos, hablamos castellano. Es que en España se hablan muchos otros dialectos. Y por lo tanto el que primó, el que tiene una gramática hecha por Nebrija en el mismo año del descubrimiento, es la lengua del reino de Castilla. Y eso se llama castellano. Sí, y efectivamente, pues 1492 es el año clave, es el año donde además uno puede comenzar a hablar de este imperio español, tal vez un poquito antes, uno podría fijar como fecha de inicio, ¿ya? De este imperio en el momento en el que se produce el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, 1479, porque a partir de ese momento... Ambos reinos tratan de extenderse a distintas esferas. El concepto era extender la cristiandad. Sí, pues, y hay que tener en cuenta una cosa, no es que España no haya existido, ¿ya? No existe en ese momento no existía la España como entendemos hoy día, pero el concepto de una hispanidad está presente desde el mundo romano, o sea, los romanos la llamaron Hispania. La llamaron Hispania y ojo, los griegos la llamaron Iberia, y por lo tanto cuando tú hablas de la península ibérica o hablas de España, Hispania era digamos, ese territorio. O sea, por ejemplo, o sea, cuando Cristóbal Colón llega aquí y hace la primera fundación, la llama la española. La española, o sea, existía. No, el concepto existía, lo que pasa es que no existía como lo entendemos hoy, porque lo que hoy día llamamos España es la conjunción de muchos reinos, de una historia además sufrida, porque esa unión se va a producir precisamente por el espíritu de reconquista, ese espíritu de reconquista que va a estar marcado por el hecho de que la península ibérica va a ser rápidamente ocupada casi completamente por el Islam, y por lo tanto la historia del 711 en adelante es intentar recuperar lo perdido. Y esto se culmina precisamente en 1492. Son los reyes católicos los que el 2 de enero de 1492 libran la llamada batalla, en el fondo, de Granada, en la que finalmente incorporan este reino, que era lo que le quedaba al Islam, que era este pequeño reino nazarí. Claro, el reino nazarí de Granada. Y con eso entonces logran poner fin al proceso de reconquista. Como decíamos, con el matrimonio de ellos se había producido la unión de ambos reinos, de Castilla y de Aragón, y a partir de ahí, entonces, el objetivo va a ser extender la cristiandad, en el fondo es buscar nuevas almas a las que convertir. Y entonces estos dos reinos van a tener una política exterior común, que va a ser, en fondo, como de esta idea de extender la cristiandad, y hay que pensar que el reino de Aragón va a ser sumamente fuerte en el Mediterráneo, por razones en el fondo dinásticas. Aragón controlaba el reino de Nápoles, las dos Sicilias, Cerdeña, en fondo era una potencia importante en el mar Mediterráneo. Posterior a eso, desde Castilla hacia África. Claro, hacia África. Norte de África, Melilla, eso Ceuta, Melilla, después la historia Orán, posterior. Claro. Y luego de eso, las Canarias
y en ese contexto es que empieza un poco, podríamos decir, la rivalidad con el Reino de Portugal, que iba avanzado respecto a Castilla. Bueno, ahí hay que explicar el por qué se va a expandir la península ibérica y por qué específicamente va a ser primero Portugal y posteriormente va a terminar siendo Castilla. Hay que comprender que en 1453 los turcos otomanos toman Constantinopla y no es cierto que el comercio se corte completamente. El comercio nunca se corta, el comercio es igual que el agua busca el curso y pasa igual. Eso no quiere decir que, claro, que se encarezca. El comercio del Mediterráneo estaba manejado principalmente por venecianos y genoveses y los productos que venían del Oriente, en la medida que tú avanzabas por el Mediterráneo, iban aumentando de precio simplemente porque el flete y el riesgo estaba involucrado. El flete, en el fondo, implica, mientras más lejos tú mandas, más caro tú pagas. Y por lo tanto, la península ibérica es la que pagaba más caro. Lo segundo que hay que decir es que la península ibérica va a tener este punto de inflexión entre lo que es el mar Mediterráneo y el Atlántico, que les va a permitir finalmente desarrollar, y eso va a suceder en Portugal, porque va a ser Portugal primero, que va a crear esta escuela en Zagreb, esta escuela de Enrique el Navegante, que va a crear las embarcaciones adecuadas para poder navegar en la costa africana. Entonces, claro, cuando uno piensa en 1492, ya Portugal llevaba mucho tiempo navegando la costa africana. En 1415 habían llegado a Ceuta, que es como el primer hito, es decir, África, y de ahí habían iniciado un trayecto hacia el sur por la costa africana, llegando ya en 1434 a la zona del Magreb, y en 1482 Bartolomé Díaz va a llegar a lo que va a bautizar como el Cabo de las Tormentas, pero que evidentemente el Reino de Portugal, al enterarse que había llegado al fin de África y estaba dando la vuelta hacia el Índico, era el Cabo de la Buena Esperanza. Y por lo tanto, si en 1482 de 10 años los antes portugueses estaban en el Índico, ya navegando, pensemos que Vasco de Gama va a llegar en 1494, o sea, podríamos decir, Colón lo desayunó, en rigor, porque supuestamente había llegado a la India. Entonces, no tenía mucho sentido apoyar a Colón. Colón va a ir primero, donde el rey de Portugal le va a decir, no, va a ir a Castilla. Y el proyecto colombino no era un buen proyecto y también le van a decir que no, va a volver a Portugal, le van a decir que no, va a volver a Castilla, le van a decir que no, va a ir a Inglaterra. O sea, una cosa que el proyecto colombino no era un buen proyecto, súper perseverante, y finalmente, ¿qué hace que los reyes católicos, y en particular la reina Isabel de Castilla, lo apoye? Bueno, el hecho de que habían ganado la batalla de Granada, y por lo tanto la reconquista había culminado, y ese espíritu de buscar más almas que convertir, dijo, bueno, lo apoyo. No tenemos nada que perder. Nada que perder. Y además tampoco le creían, sí, porque las capitulaciones de Santa Fe le dieron, como diríamos, como dice el término, el oro y el moro. Todo. Ya, uno no da tanto cuando tú crees que va a llegar. Ahora, si tú piensas... Después tuvieron que quitárselo. Se lo quitaron, de hecho. Sí. Bueno, Colón... Bueno, yo siempre, por favor, dilo, porque yo... Sí, Colón es una de las pocas personas que ha ido de mal en peor. Yo siempre digo que es un pobre infeliz, en el sentido de la poca felicidad. No debe haber estado muy contento en su vida, y menos hoy día. Hoy día se está revolcando en la tumba, porque efectivamente Colón no llegó primero. A América llegaron antes los vikingos, y hoy día hay una teoría que incluso tal vez los monjes irlandeses habrían llegado antes. Bueno, entonces, no llegó primero, no supo dónde llegó, le dieron todo, tocó el cielo y se lo quitaron todo y murió en pobreza. Pero bueno, el continente no tiene su nombre, pero se quedó con un país, Colombia. Ok, tenía feriado, tenía estatua, y en todas partes le han quitado los feriados, las estatuas las pintan, y ha pasado a la historia con esta idea de intentar deconstruir todo como el gran genocida. Y yo creo que eso es lo más injusto que hay, porque Colón fue un buen hombre, y de algún modo podríamos decir es quien conecta, porque de acuerdo, los vikingos tal vez llegaron primero, sabemos que llegaron primero el año 1000, pero no generaron una conexión entre los mundos. O sea, Colón es pivotal, gracias a Colón, es importante, aunque nunca haya sabido que era un nuevo continente, y juró que había llegado a la India. Estaba convencido que había llegado a la no, India, pero... Zipango. No, Zipango, sí, pues sí. O sea, entró Japón. Japón. Pero él es el nexo, él es el eslabón que nos conecta además a nosotros con
o no se incorpora a la cristiandad europea, a la cultura occidental. O sea, sin Colón, aunque no lo haya sabido, es él. Así que cuando nosotras nos vayamos al cielo, porque para el cielo nos vamos a ir, espero. No, sí, lo pasaremos a saludar. Lo vamos a ir a saludar. Bueno, yo lo saludé con muchos honores cuando fuimos a visitar su tumba. Sí, pues bueno, y cada vez que vamos a Madrid también siempre le hacemos su reverencia. La hacemos en la plaza. Claro, en esa plaza que además lo tienen que tener rodeado de agua para que no vandalicen la... No, pero además, menos mal que no lo pueden sacar porque lo pusieron bien arriba. Sí, está bien arriba, es posible. Sí. Así que bueno, es una figura fundamental. Pero bueno, el tema es que finalmente la reina Isabel lo apoya y entonces eso es lo que hace que... Que nos vende la joya. No vende la joya, pues si ella tenía el poder de decir, oiga, ya. O sea, hizo así, chascó los dedos y dijo, los hermanos Pinzones me deben, denle embarcaciones, se acabó, listo. Listo, dio la orden, era una mujer poderosísima. Por eso, que se haga la luz, y la luz claro, se hizo. Y se hizo la luz. Así que bueno, Colón inicia sus viajes. Son 4 viajes, entre el tercero y el cuarto la cosa se le comienza a complicar, ¿ya? Porque, y es lo que tú decías, que en el fondo, bueno, le van a terminar quitando todo, Colón incluso va a estar preso. Lo van a traer de vuelta, lo van a traer de vuelta. Con grillete. O sea, hoy día que la gente se escandaliza cuando aparece una foto de alguien con grillete, a Colón lo trajeron con grillete. Claro, y bueno, no fue su responsabilidad, que desde el primer momento era evidente que las cosas aquí en América también se le fueron de las manos, empezaron a darse casos de que se estaban esclavizando a algunos indígenas. Y eso es lo que va a poner sobre la mesa un tema que va a ser algo permanente durante todo el Imperio Español. O sea, y eso es lo legal. Claro, y eso es lo que diferencia a este Imperio Español del resto de los imperios, porque aquí va a existir siempre un cuestionamiento de cuáles son los derechos que tiene en el fondo y la por corona qué los de Castilla tienen y cumplir los deberes, porque no es solamente derechos, sino que tienen deberes. Y es más, la legislación que se va a implementar. La primera pregunta que se van a hacer, que es una pregunta que uno diría de perogrullo, pero a veces las cosas son tan de perogrullo que no lo son, porque no todos se hicieron esa pregunta. La pregunta es si los indígenas, porque los van a llamar indígenas porque habían llegado a la India, están seguros que han llegado a la India, claro. Entonces los indígenas eran sí o no personas humanas. Ahí van a llegar a la conclusión que sí, que son hijos de Dios, creados por Dios, a la imagen y semejanza, por lo tanto, libres. Y esa es la razón por la que no se los puede esclavizar. Claro, si libres e iguales, en iguales el fondo, ante la ley. por el hecho, claro, y por el hecho de ser eran considerados, sí, ante la ley, incapaces relativos, como los niños, como menores de edad, porque necesitaban una representación legal. Eso implica un cuidado mayor, incluso no es en el fondo no es denigrar, sino que claro, es cuidarlos más. Tú a los niños les tienes un representante legal porque consideras que es necesario ese cuidado particular. Bueno, pero además se va a determinar que si son personas y son libres, son súbditos de la corona, bueno, si son súbditos tienen que pagar impuestos. Claro. Simple, todos pagan impuestos. Pero como no entendían el pago pecuniario, eso va a implicar finalmente la conmutación en trabajo personal y la creación de la institución de la encomienda, que no es solo servirse, entregar un grupo de indios para que trabajen para un encomendero, sino que ese encomendero tiene la encomienda, tiene la misión de cuidar, es encomendado para cuidar, para la manutención y la evangelización de esas almas que recibe. Exactamente, pero ahí está, claro, esa es la característica fundamental, el hecho de que estos territorios que se descubren se incorporan primero como patrimonio personal de la reina Isabel de Castilla y cuando ella muere al reino de Castilla, pero en igualdad de condiciones que la metrópoli. Bueno, y ahí el testamento es increíble. Increíble. Sí. Increíble, eso es una pieza. Pero, o sea, debería estar enmarcado en todos los edificios públicos de todos los países que formaron parte o que son Hispanoamérica. Ese es el concepto correcto. Una realidad. Pero vamos a ir a comerciales y volvemos hablando de Hispanoamérica. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando del Imperio Español y de ese concepto, Hispanoamérica, que es distinto a Latinoamérica. Es distinto a Latinoamérica.
Hispanoamérica. El concepto real, el concepto verdadero es Hispanoamérica, y hay que decir una cosa, en el fondo, para poder comprenderlo desde el origen. En los viajes de Colón, una vez que Colón regresa, de hecho va a ir a visitar al rey de Portugal. El rey de Portugal va a decir, a ver, espérate, parece que de acuerdo a los pasaste a llevar el tratado de Alcazoa. Pasaste a llevar el Tú tratado no de podís Alcazoa. navegar debajo de... Había un paralelo que se determinaba que de ahí para arriba, España, de ahí para abajo, Portugal. Te pasaste para abajo. Claro, y entonces van a haber una serie de acuerdos, Alcazoba, después Tordesillas, que, bueno, las bulas del Papa, que finalmente van a delimitar las zonas de navegación para ambas naciones, asegurando en el fondo que África queda dentro de, para Portugal, y eso es lo que explica que hay un cachito de Brasil que también queda bajo el dominio portugués. Que después va a crecer, va a pero crecer. esos son los bandeirantes que fueron corriendo el cerco. Siempre hay alguien que corre el cerco, pero estos lo corrieron en cantidad. Corrieron harto el cerco. Pero eso es lo que explica que en Brasil se hable portugués y no castellano. ¿ya? Portugués. Y entonces, el tema es que, ¿a qué es lo que íbamos? Ya ahora me olvidé. Ya, bueno, que se delimitaron las zonas. Se delimitaron las zonas de influencia de los dos reinos, y posterior a eso, bueno, Pedro Álvarez Cabral es el que va a llegar a Brasil en 1500, y después, por la corona portuguesa, Américo Vespucio va a navegar por América sin saber que todavía era América, va a regresar a Portugal, va a hacer una serie de estudios minuciosos, y ahí va a determinar Américo Vespucio que esto es un nuevo continente y que entre este continente y Asia debía existir otro océano. Y ahí Martín Waldseemüller hace un mapa donde le llama a estos territorios las tierras de Américo. Y le quitó el nombre. Le quitó el nombre. Pero la corona castellana va a evitar llamar a América. Lo va a llamar las Indias Occidentales. Exactamente, las Indias Occidentales. Entonces el primer nombre es las Indias Occidentales. Igual hay una cosa clara, mucho más glamour las Indias Occidentales. Pero total, deberíamos empezar a usar ese término. Somos en las Indias Occidentales. Y claro, después el término Latinoamérica, o sea, porque el término correcto sería Hispanoamérica, pero el término Latinoamérica tiene que ver mucho más, es como mucho más francés. Es francés, y es la intención de quitarle piso a Hispanoamérica, de, digamos, de alguna forma de atacar este imperio español, porque es un enemigo político. Y ahí es bien importante, porque una de las cosas que tenemos en la retina es precisamente la leyenda negra. Y la leyenda negra de la conquista española tiene mucha mentira y mucha política. Principalmente va a estar construida por los enemigos de España. Hay que entender que España se convierte no solo en un imperio, como ya estamos hablando, sino que va a venir la reforma. La reforma va a implicar el quiebre de la cristiandad, Lutero, Calvino, Zwinglio, en fin, Enrique VIII, todo el tema. Y esto va a implicar que España se convierte en el bastión del catolicismo y en el bastión de la contrarreforma, por intentar recuperar lo perdido para el catolicismo romano, ¿ya? Y por lo tanto va a ser enemigo de muchas naciones. O sea, va a haber, después de la reforma vienen las guerras de religión, y Europa se va a sumir en guerras, y en ese marco de las guerras de religión que la leyenda negra va a crecer y de alguna forma va a cuajar, y es eso lo que alimenta hoy día todas las ideas de construcción que tenemos instaladas, sobre todo y aquí sí, Latinoamérica. Claro, esa idea de y que se sustenta en el fondo sobre ciertos puntos que se remarcan y se remarcan, diciendo que en el fondo los conquistadores eran una serie de, en el fondo, desalmados, que olían a ajo y que eran asquerosos, y que llegaron aquí a América a matar indígenas como deporte, a diestra y siniestra, sin tener razón para hacerlo, cuando hay que tener presente que, bueno, como todo en la vida, hay luces y sombras, y efectivamente indígenas murieron, pero un número importantísimo de eso fue muerte por enfermedades, porque hay que entender que hasta ese momento América no había tenido conexión, ¿ya? Era como un continente que estaba cerrado, y por lo tanto tenía sus enfermedades, pero no tenía las enfermedades ni las defensas, en el fondo, que trajeron los europeos. Y al revés también se murieron europeos. Que eso tampoco lo dicen. No, pues, porque se enfermaron de enfermedades que eran propias del continente americano. No, y lo otro que tampoco dicen es que en América, en rigor, no existe un pueblo originario. No. Todos llegaron. Unos llegaron antes, otros llegaron después. Y los que llegaron y estaban aquí subyugaban a otros pueblos. Y lo que explica el triunfo
de España es precisamente esa alianza con pueblos existentes que se sentían subyugados por otros. Claro. Y por lo tanto, es esa alianza la que les permitió a Cortés ganar, pues. a Pizarro ganar. No fueron, claro, no fueron solo los conquistadores, en el fondo castellanos, los que venían de España, los que solo los extranjeros, en el fondo, los que triunfaron sobre el imperio mexica, sobre los aztecas, sino que fueron con el apoyo de otros pueblos que eran subyugados, que los utilizaban, unas atrocidades claro, los tremendas. utilizaban para hacer los sacrificios humanos. Después, en el caso de los incas, que también le ponían el pie encima a todos los otros que habitaban ahí, incluso le abrían los vientres a las mujeres para que no pudieran reproducir más, en el fondo, a su grupo. Sí. O sea, unas atrocidades horrorosas. Eso también todo el mundo lo olvida. No, pues porque lo que prima hoy día en la deconstrucción es esa idea del buen salvaje de Rousseau. Aquí eran todos buenos, eran felices, vivían en el paraíso terrenal, a Popelé corriendo por las praderas, ¿ya? Hasta que llegaron los perversos españoles, que por la codicia del oro habrían no solo eliminado a la gente, sino que habrían robado el oro, lo que no es tampoco real. Sí, lo más increíble de esto es que esta leyenda negra, esta visión de este imperio español haya calado también tan hondo en una España que tiene ciertos quiebres históricos importantes, pero en la que cala tan hondo discursos como, por ejemplo, el de Manuel Azaña, que era un antihispanista horroroso. Pero gracias a Dios, hoy día hay voces que están desde la propia España, porque hay grandes hispanistas, por ejemplo, pero que son británicos. Mucho. Y que logran hacer. Y es curioso, porque eran los grandes enemigos. Claro. Y de pronto los británicos empiezan a escribir y a decir, en realidad, no, esto que nosotros dijimos antes no es verdad, esto es espectacular, es increíble. Y esas voces alentaron. Claro, y hoy día hay dentro de España también personajes bien importantes que se han dedicado sobre todo a la labor de la difusión histórica, que es tan importante, o sea, la labor de los historiadores. ¿A lo que hacemos nosotros? Sí, la labor de los historiadores, los que investigan, los que escriben, es fenomenal, pero eso no puede quedar ahí. Eso hay que divulgarlo, eso hay que llevarlo al público común y corriente, y yo creo que la gran tarea, el gran desafío es llegar con ese mensaje a los colegios, a las escuelas, a la educación. ¿Cómo? Bueno, es una lucha contra el poder hoy día. Por supuesto. Además, España hay que entender una cosa. Va a llegar a América y se va a instalar igual como si fuese España. Va a traer las instituciones, va a traer no solo la ley, va a traer las universidades, van a haber fundaciones de universidades importantísimas. Va a traer, en el fondo, bueno, no solo la religión y todas las órdenes que se van a instalar. O sea, es cosa que uno camine por el centro de Santiago. Uno camina y una calle se llama Merced. Ahí estaba el convento de los Mercedarios. Otra se llama Agustina. Es que ahí estaba el convento de las Agustinas. Otra se llama Compañía. Y ahí estaba la Compañía de Jesús. O sea, a ver, si uno camina el radio de Santiago, el cuadriculado central, está lleno de conventos. Sí. Hay que pensar, además de las universidades, ¿no? Además de, como decía, las órdenes religiosas, piensa tú que solo durante el siglo XVI se fundaron 700 ciudades. Y las ciudades significaban no solo fundar una ciudad, sino que hospitales, escuelas, en el fondo las catedrales. Hay que pensar que estas ciudades, en el fondo, todas tenían la misma el damero, con esa plaza de armas en el centro, donde estaban los principales edificios. Esas ciudades, además, había que dotarlas de toda la infraestructura para que tuvieran ganadería, para que tuvieran agricultura, para que tuvieran industria, que se pudieran autoabastecer, y además había que unirla y había que construir caminos. Sí, pues. Eso todo lo hicieron los españoles. Increíble. O sea, absolutamente. Y entonces, y sobre todo durante el periodo de los Austria. Y los Austria, eso es importante diferenciar los dos periodos, porque el imperio de los Austria es muy distinto a la dinastía borbona. Y eso sería bueno, Barbarita, que expliques, porque yo creo que como que uno pasa como si fuera parte de lo mismo. Claro, bueno, los Austria españoles, bueno, son los Habsburgo, originarios de Suiza, que después son archiduques de Austria, emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, que reinan en España a partir de la figura de Carlos I, el nieto de los reyes católicos, Carlos I o Carlos V. Posterior a él va a venir su hijo Felipe II, que tenemos que hablar de Felipe II porque hay mucho que decir respecto, sobre todo, de nuestro reino de Chile.
Y posterior a Felipe II viene Felipe III, Felipe IV, Carlos II. Esos son los Austria. Durante el reinado de los Austria no podemos hablar y nunca se debe utilizar el término de que fuimos una colonia de España, porque durante todo ese periodo es el periodo en el que estos territorios estaban incorporados a la corona de Castilla. Y eran igual a cualquier provincia de España. O sea, en las mismas condiciones que España. O sea, éramos parte integrantes de la corona, y esa es la razón por la cual, en términos administrativos, se hicieron virreinatos, habían virreyes. O sea, ¿ya? Representantes del rey aquí, que tomaban decisiones desde aquí, porque esa gente no tenía WhatsApp, y por lo tanto no tenía mail, no tenía nada, entonces la información se demoraba mucho en ir y volver. Claro. Y ese fue el periodo donde más se fomentó la construcción de ciudades que tenían, en el fondo, que comienzan a tener autonomía, ¿ya? El mundo criollo comienza, en el fondo, a querer y a exigir ciertos derechos y a administrar sus propios territorios, y durante el periodo de los Austrias se les permitió. Mario Góngora, el gran Mario Góngora, historiador chileno, decía respecto de las ciudades en ese momento que eran virtuales repúblicas. Sí. Así de importante era. El tema es que a partir del año 1700 cambia la dinastía, producto que muere el último Habsburgo sin descendencia, hereda en su sobrino nieto. Ese sobrino nieto era, además, nieto de Luis XIV. Y entonces eso es lo que hace que, tras una guerra de sucesión en Europa por la corona española, gana el Borbón y se transforma, Felipe d'Anjou se transforma en Felipe V, ¿ya? De la dinastía Borbón. Y ahí inician los Borbón. Y con los Borbón, que eran los franceses enemigos de los Austria, ¿ya? En el fondo se produce como primer quiebre, podríamos decir. Refundacional. O sea, nosotros, todo esto lo han hecho todo mal, nosotros lo vamos a hacer bien, todo lo hacían mal. Y eso es lo que prima primero en el relato. Y estos son absolutistas. Y por lo tanto, controlan todo. Incluso van a cerrar las organizaciones específicas que eran para las Indias, y van a administrar todo desde Madrid. Y por lo tanto, los criollos, van a querer puros peninsulares. Puros peninsulares, en el fondo, como, ¿cómo se llama? Quitar todos los derechos que se habían dado, retroceder en lo que habían sido esos avances y efectivamente sacar a los criollos y poner peninsulares. Y esa, en el fondo, las reformas de los Borbones va a ser una de las causas, entre muchas otras, que igual finalmente va a explicar que se inicia el proceso de emancipación en América. Y ahí sí, ¿ya? Que uno podría referirse a los territorios como colonia, claro. Entonces eso es fundamental tenerlo en cuenta. Pero hablemos de Felipe II. Bueno, Felipe II, hijo de Carlos I de España, o Carlos V de Alemania, que es el mismo, con Isabel de Portugal. Él va a heredar el reino, y de hecho es en su reino donde todo va a crecer. Pero antes, va a crecer porque va a heredar Portugal también, y por eso el imperio español va a llegar a su máxima extensión. Pero cuando era príncipe se va a casar con María Tudor, y para poder casarse con María Tudor, que era reina, él necesitaba más rango, y por lo tanto lo van a nombrar rey, lo van a elevar a rey, y entre ellos dice, ¿rey de qué? Y van a decir, rey de Chile. Rey de Chile. Chile era un reino, y esto es súper importante porque aquí nosotros hablábamos del virreinato del Perú. Perú era un virreinato. Digamos, Nueva España era un virreinato, pero Chile era un reino. Que es importante, y aquí van a venir intelectuales importantes, Alonso de Valle, que incluso va a perfeccionar la lengua castellana. O sea, ese es el nivel de la obra de Alonso de Valle. Pero no solo eso, sino que va a mandar a un emisario, amigo, a hacer un informe de su reino. Y esa es la razón del por qué aquí va a llegar don Alonso de Ercilla. Y don Alonso de Ercilla va a hacer un informe, pero un informe magnífico, y va a escribir la Araucana. Y a la Araucana va a implicar que esta tierra va a ser elevada al nivel de la gesta. Porque un poema épico. Es un poema épico. Solo para nosotros. Por supuesto. Y además él es el que describe, él es el que dice cómo son. El mundo indígena, lo que nosotros sabemos de y ellos, con un relato heroico. Por los españoles. Con un relato heroico. No, y los va a ensalzar de un nivel fabuloso. O sea, es realmente magnífico. Esa es la razón por la cual estaba mirando el celular. No crean que estoy desconcentrada, pero estaba tratando de encontrar las palabras de Neruda, no las encontré, pero
antes de decir las de Neruda, recordar lo que dijo Ramón Menéndez Pelayo, un filólogo de los más importantes. De la generación del 98. Dijo, o sea, no hay país que tenga algo así como, no hay país que tenga un origen más honroso, en el fondo con mayor dignidad que Chile, que tiene en ese origen a Alonso Ercilla y la Araucana. O sea, increíble. No hay. No, es realmente impresionante y la colonia, la época colonial, que nosotros lo llamamos, nosotros hablamos de la colonia, por eso es que se generan estas confusiones, en Chile es espléndida. 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 Y mucho mejor, en general en América, y mucho mejor de lo que estaba ocurriendo en esa época en Europa, donde se estaban desangrando en medio de las guerras de religión. Sin duda. O sea, absolutamente. Y las palabras de Neruda respecto de lo que es el fondo, el legado de España tiene que ver, no me acuerdo con las palabras textuales, pero él dice algo así como esa idea de nos robaron el oro. Entonces él dice, no nos robaron el oro, o sí, nos robaron el oro, pero nos dejaron algo mucho mejor. Nos dejaron el oro. Los dejaron el oro. ¿Y qué es lo que nos dejaron? Nos dejaron las palabras. Nos robaron todo y nos dieron todo. Claro. Nos dejaron las palabras, nos dieron el lenguaje, esas palabras que se fueron cayendo como gotas, una cosa preciosa. Precioso. Y la importancia además de la araucana que la valora el propio Cervantes. O sea, es decir, el propio Cervantes en el Quijote, cuando el Quijote se vuelve loco y llega el cura y le está quemando todos los libros porque esto es lo que le ha envenenado la cabeza, toma la araucana. Y dice, este no. Y el propio Cervantes salva a la araucana de las llamas. Y aquí en Chile encuentran que es... que de modé, que antiguo, estudiarlo en el colegio, que lata. A ver, si no estudiamos la araucana, quiere decir que estamos condenados perpetuamente a autoinfligirnos el peor daño. Exactamente, a mí se me ponen como que se ponen los pelos de punta cada vez que pienso que Cervantes salvó la araucana de ser consumida por el fuego. Yo siempre digo que si Ercilla hubiese escrito en Argentina, los argentinos dirían, más grande que Cervantes es Ercilla, ¿ya? Pero no, pues escribió aquí. Y aquí, este es un país chaquetero, donde el que triunfa hay que decir que no, que es malo, que sé yo, que aquí, siempre hay que... aquí les gusta el pequeño, pero cuando alguien crece, rápidamente lo tiran para abajo. Es un país mediocre. Sí, pues lo mismo que las palabras del propio Pedro Valdivia cuando le escribe a Carlos V, a Carlos I, y describe lo de las bondades de esta tierra. No, dice, hace una campaña de marketing. Que Dios puso todo en este lugar. O sea, este es el lugar más magnífico de la faz de la tierra, eso dice. Claro. Pero bueno, en este lugar magnífico nos vamos a ir a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando del Imperio Español, hemos hablado del Reino de Chile. Hay una piedra en el Santa Lucía que tiene esas cartas de Valdivia. Si no me equivoco, no sé si está todavía, pero la vandalizaron. ¿Está? Sí, es que era ¿cómo se llama? Nos humillaba Valdivia con sus palabras. Claro, ponte tú. Sí. Así que no, hay mucho que decir, hay mucho que destacar de Felipe II. Otra de las cosas que también, en el fondo, se deja deliberadamente de lado, nunca nadie lo reconoce, es que es el propio Felipe II el iniciador, podríamos decir, de las leyes laborales. Sí. O sea, Felipe II, que es el que construye el Escorial, como él mismo supervisa la construcción, las obras, se da cuenta de que los 3.000 trabajadores que estaban construyendo el Escorial, bueno, las condiciones de trabajo no eran las mejores, y entonces él le va a establecer la jornada laboral de 8 horas. 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde, con un descanso en la hora donde además el sol era más fuerte porque había que cuidar la salud. No, pero además, para efectos de América, él va a establecer que los indígenas que trabajan en las minas tienen 7 horas de trabajo. Claro. 7 horas de trabajo. A ver, esto no se logra en Europa. Piensa tú que es el movimiento cartista en Inglaterra, el año 1848, que pide 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de, digamos, recreación. Y eso no se logra sino hasta
en el fondo, bueno, en Inglaterra van a pasar ahí 10 horas de trabajo. Esa es la ley que se pasa, digamos, el año anterior, el año 47. Y tú comprenderás que esto es muy avanzado. Claro, estamos hablando de mediados del siglo XVI y sobre Felipe II en específico también existe toda una leyenda negra que dicen que era un oscurantista, un fanático, un atrasado, un come guagua, o sea, una cosa tremenda, tremenda, y no se valora en el fondo o no se conoce verdaderamente la grandeza del personaje, la verdad. Fabuloso. Fabuloso, sí. Pero claro, como decíamos, se va a producir ese cambio de dinastía ya con Carlos II y ahí la cosa comienza a cambiar y eso es lo que lleva, podríamos decir, como al ocaso de este imperio español y en eso también va a ser fundamental porque a partir de ese momento la propia España se quiebra en dos, va a ser fundamental lo que ocurre con la invasión de los franceses. O sea, van a entrar, se va a producir la Revolución Francesa, van a entrar esas ideas de la Ilustración con los Borbón. Y en el caso de España, cuando reina Carlos IV y su ministro, el valido Godoy, la verdad es que podríamos decir que se ponen un poco de rodillas ante los franceses. Bueno, y Napoleón va a entrar, va a ser la suyo con gran fiereza en España. Eso va a implicar que las cortes se van a organizar, porque claro, después de que hace renunciar a los dos reyes, supuestamente estaban prisioneros, supuestamente digo, porque muy Fernando prisionero VII no lo estaba. estaba pasando estupendamente bien en Lo estaba territorio pasando, francés. estaba de parranda, más que de, digamos, en prisión. Pero el pueblo, el concepto, ahí está bien, va a decidir organizarse desde Claro, y España autogobernarse mientras el rey estuviera cautivo para e cuidar iniciar, el reino claro, del rey cautivo. O e sea, iniciar una guerra de independencia de los franceses. Claro, el punto es, y por eso decía que se quiebra, es que claro que hubo españoles, en el fondo, pro Francia. Pro Francia, sí. Sobre todo El aquellos padre que de tenían Eugenia conveniencia. Montijo, por ejemplo. Sí, pues había varios que eran pro-franceses y eso mismo va a suceder, eso que sucede en la península ibérica se va a replicar en América y por lo tanto también el concepto de las juntas de gobierno, primero el 25 de mayo en Buenos Aires, posteriormente el 18 de septiembre de 1810 en Chile, era para resguardar el trono de Fernando VII. Pero ya entonces, en ese minuto, digamos en el año 1810, hay voces que quieren la independencia y que por lo tanto van a dar un paso más allá. Y ahí va a venir todos estos procesos, que lo hablemos así, de procesos de emancipación que se van a extender desde 1810 y hasta la década, hasta el 24 1824, que es la batalla de Ayacucho, que es la última, sí. Claro, se va a dar todo este proceso de emancipación y en eso la verdad es que finalmente va a ser el propio Fernando VII el que va a terminar por acabar con el imperio, porque claro, Fernando VII finalmente cuando Napoleón ya se ve derrotado, le devuelve el trono por medio del Tratado de Palenque. Y trata de hacer la reconquista. Claro, y entonces él regresa, y entonces de haber sido el rey deseado, todos querían de vuelta a Fernando VII, cuando regresa va a ser el rey felón, el rey traidor, ¿ya? Porque cuando regresa no quiere reconocer absolutamente nada de lo que ha pasado durante mientras él estuvo cautivo, entre comillas, va a derogar lo que fue la Constitución, esa Constitución, la PEPA, que de hecho fue de las constituciones más liberales de esa época, y envía ejércitos expedicionarios en fondo a América para tratar de controlar los procesos aquí. Y eso es lo que finalmente explica que ya en 1824 el imperio se desintegra y le queda solo Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Y entonces lo que queda del imperio español que se va a mantener hasta 1898, cuando comienzan los movimientos en Cuba, la conciencia de Cuba de tratar de buscar una independencia, teniendo claro que si se va a España, probablemente el gigante del norte, que era Estados Unidos, que ya había crecido, pensemos que Estados Unidos no solo declara su independencia, sino que se constituye y crece muy rápido, y ya el presidente Monroe establece que esa doctrina que establece que América es para los americanos, por lo tanto está mirando al continente en un marco de una época de finales del siglo XIX que, pensemos en ese momento, Monroe es anterior, pero esa doctrina va a servir para mirar el colonialismo, es una época de colonialismo. Claro. Y por lo tanto, claro, este clamor de Cuba va a producir finalmente que Estados Unidos le declare la guerra a España y que no solo le gane, o sea, es decir, lo destroza. Lo destroza y lo obliga a sentarse a firmar un tratado, el Tratado de París,
donde, claro, queda absolutamente claro lo que José Martí ya tenía en cuenta. José Martí, el fondo, el líder, cubano. el cubano que inicia el fondo todo este proceso por la independencia, un intelectual en el fondo, que dice, Hispanoamérica va a tener que declarar por segunda vez la guerra de independencia, ahora no contra España, sino que contra Estados Unidos, porque efectivamente Estados Unidos le pone el pie encima a España. España tiene que, en el fondo, abandonar cualquier pretensión sobre Cuba. Cuba declara su independencia, lo voy a dejar entre paréntesis, para volver a Cuba, supuestamente declara la independencia, y España tiene que ceder a Estados Unidos, Puerto Rico, Guam y las Filipinas, ya por una suma de dinero de 20 millones de dólares. En ese tratado no estaba presente ningún puertorriqueño, ningún filipino, nadie. Fueron decisiones que se tomaron a puerta cerrada, lo que, claro, va a traer consecuencias posteriores. En el caso de Cuba, como les decía, que los dejé entre paréntesis, Cuba, claro, declara la independencia, se inician la elaboración de una constitución, y ahí es cuando Estados Unidos aprueba, el Congreso norteamericano aprueba lo que se conoce como la enmienda Platt, que tenía que ser incorporada en la Constitución cubana. Y entonces, en el fondo, Estados Unidos le dice a Cuba, a ver, ¿quiere transformarse en una república independiente? Bueno, sí, pero me incorpora la enmienda Platt en su Constitución. Y la enmienda Platt decía que Estados Unidos se arrogaba el derecho de inmiscuirse, de intervenir en los asuntos de Cuba cuando Estados Unidos lo considerara necesario. Era república con enmienda, o si no, Estados Unidos iba a invadir Cuba de todas maneras. Así que la verdad es que Martí la tenía clara. Pero claro, ese es el fin del Imperio Español, año 1898, el desastre de España, el dolor de España, y ahí surge toda una generación. Sí, intelectuales importantísimos, la generación del 98. Claro. Unamuno, Azorín, Machado, Maetzu, no, claro. Una cosa. Y el propio, estábamos hablando recién de Menéndez Pelayo. Sí. Y ellos hablan, en el fondo, del dolor de España, hacen una crítica, en el fondo, de cuál ha sido la decadencia, una decadencia incluso moral que ha llevado a España, en el fondo, a quebrarse, y perder toda la grandeza y el esplendor que había tenido, en el fondo, en el periodo de mayor auge del imperio. Sí, no, el Imperio Español, la verdad es que es algo que vale la pena volver a mirar y entender cómo se va generando desde la ideología miradas que no son la realidad, y se alejan mucho de la realidad y que tienen un sentido político. Y ahí es donde uno tiene que aplicar pensamiento crítico y comprender. O sea, nosotros hoy día, por ejemplo, todos estos movimientos indigenistas hablan en contra de lo hispano y hablan, por ejemplo, nosotros aquí tuvimos en la convención voces que hablaban no solo de contra España, sino que deseuropeizar. Deseuropeizar es algo imposible, estamos hablando en castellano. Nosotros pensamos en castellano, y por lo tanto el debate parte mentalmente, porque no solo un idioma es para hablar, es para pensar. Nosotros no solo hablamos, pensamos con palabras, con palabras, y por lo tanto es imposible deseuropeizar. Eso es algo que es un ficticio, es una ficción, es una mentira, ¿ya? Y por lo tanto, más que renegar de lo que somos, es comprender y mirar las luces, que por supuesto toda la historia tiene luces y sombras, pero hay tantas luces en las que enfocarse como para de alguna manera quedarse en esas sombras y autonegarse. Sí. Pero me alegra el hecho de que nosotros hacemos clase los días lunes en el restaurante El Toro. Hace unos días hicimos el Imperio Español en el restaurante, y en varias ocasiones la gente de forma espontánea aplaudió. Sí. Así que yo creo que dejamos ahí el bichito. Y les tenemos súper buenas noticias. Primero, contarles que tenemos viaje, vamos en octubre a Croacia, así que todos los que se quieran sumar todavía para ese viaje hay cupos. Y contarles que ahora en agosto tenemos la nueva temporada de Viaje en el Tiempo. Este es Viajando en el Tiempo, pero nosotros tenemos una vez al año Viaje en el Tiempo en las pantallas del canal 13 Cable, y posteriormente va a estar dispuesto en YouTube. Y queremos mostrarles en primicia a los que están viendo por YouTube, y si no lo pueden mirar, está en mi Instagram también el tráiler de lo que se viene en esta temporada. Vamos a recorrer el Rin. Este agosto volvemos a viajar junto al 13C. Vamos al Rin,
ruta fluvial esencial germana que va desde Basilea hasta el Mar del Norte. Una historia de la antigua frontera ligada a la Liga Hanseática con maravillosas ciudades, palacios, castillos y personajes. Mitos y leyendas que van más allá del oro del Rin. La conexión con Ámsterdam y el capitalismo moderno. Acompáñennos en este nuevo viaje en el tiempo. Así que los esperamos la próxima semana. Gracias, Barbarita. Gracias, nos Gracias vemos. a todos ustedes. Que estén Muy bien.